¿Por qué? Fuimos a Sicilia, ustedes saben que allí estaban algunos de nuestros hijos que fueron a servir al Señor desde Córdoba, fueron encomendados como misioneros para una obra y gracias al Señor pudieron hacer durante muchos años, más de 20, la obra que el Señor les había encomendado, y es una iglesia preciosa como la nuestra, más o menos la misma cantidad de miembros, y es la familia de Dios. Nos recibieron con un amor, con una calidez. Ustedes saben que habíamos pasado un año muy triste por la muerte justamente de mi yerno, de nuestro yerno, hace 10 meses, y por eso se había postergado este casamiento. Pero fue muy bendecido. Les pido perdón a aquellos en los que no tengo WhatsApp y no les pudimos mandar, pero vamos a tratar de conectarnos, porque es lindo estar conectados. Así la tienen todos, porque la verdad la pasamos muy bien, muy felices, viendo a la nieta mayor casarse y empezar a olvidar la tristeza de la pérdida de papá con la presencia permanente del otro papá de los cielos. Así que ese fue el primer motivo familiar y nos permitió visitar también algunos lugares muy lindos. Sicilia es una isla que históricamente tiene más de 3.000 años de cultura greco-romana. Primero estuvieron los griegos durante muchos años y cuando vinieron los romanos arrasaron con ellos y aprovecharon para, en el lugar donde habían matado a los cristianos, en el circo romano, que ellos le llaman anfiteatro, porque quisieron mejorar la diversión. La gran cultura greco-romana o griega tenía un anfiteatro espectacular, maravilloso, que era el gran teatro griego, que es como a mí me gusta que hubiera sido la iglesia, ¿no? Está en el foso allá abajo, una plataforma, y hacia arriba toda la gente mirando los espectáculos de teatro que hacían los grandes héroes de la historia, que fueron gente sabia, gente escritora, muy interesante. Y eso está preservado de una manera maravillosa. No así el lugar del martirio de nuestros hermanos. De los primeros siglos, ustedes saben que el Imperio Romano, no por ellos, sino porque el enemigo los usó. Siempre que suframos algo, no odiemos a aquellos que lo hacen. Hagamos como Esteban. ¿Se acuerdan de Esteban? Cuando lo apedrearon y le hicieron de todo. Dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Porque no son solamente ellos. Ellos se prestaron, como los romanos también. El Imperio Romano arrasó al principio, en los primeros siglos, hasta que se dio cuenta Constantino de que no era el mejor método. Y entonces le dijo, vamos a hacer un jefe y vamos a cambiar los ídolos y las fechas en que celebrábamos a los ídolos por las fechas del cristianismo. Y oficializó el cristianismo. ¿Y para qué vamos a contar la historia si la mayoría la sabemos, no? Todos los fracasos del cristianismo fueron porque se juntó con el Estado, un Estado represor, un Estado que no respetaba la vida de nadie, ni la libertad de nadie. Y bueno, ahí están las cavernas en donde se guardaban
a los cristianos, y abajo habría una gran obra que se llama La oreja de... A ver si lo tengo anotado acá. De Dionisio. Una obra que hicieron en una piedra gredosa y que estaba destinada a los primeros espías. Ellos escuchaban porque era una oreja perfecta que podía escuchar todo lo que pasaba debajo donde estaban nuestros hermanos presos. Y después era la diversión, una gran diversión para ver cómo los leones asesinaban, mataban, los tenían hambrientos allí adentro y miraban cómo destrozaban la vida de los cristianos. Mientras ellos adoraban al Señor, le daban gracias, le daban gracias por morir como mártires de su fe. Entonces, hermanos, yo no sé si eso podrá volver. Este mundo es tan cambiante, pero es siempre el mismo. Dios quiera que siempre podamos tener libertad y poder alabar y adorar a Dios en libertad, sin que nadie nos imponga nada. Que podamos brindar nuestro corazón y estar en esta familia maravillosa que el Señor creó, que Dios creó y que el Señor Jesús redimió para la gloria y honra de su nombre. Por eso cuando el pastor me envía diciéndome, predicás el domingo, yo estaba viajando, recién se lo pude responder el sábado cuando llegamos, el viernes a la tarde cuando llegamos, y les pido perdón si estoy con cara un poco de cansado, pero con la ayuda de Martín vamos a ver si podemos hacer algo. Todo esto que les conté de esa preciosa isla que es Sicilia, que es la parte del pie de esa bota, ¿no? Y que es preciosa, preciosa por donde se la mire. Tiene 4 mares continentales, 2 de ellos dan al Mediterráneo y otros un poco a los mares del interior, creo que es el Negro, que da contra África y que da contra el resto de la Europa. Es precioso, bellísimo y con una temperatura muy linda. Nos recibió con un veranito cuando veníamos del invierno y volvimos a Mar del Plata. Mejor dicho, los últimos 2 o 3 días se puso el otoño allá a empezar a apretar y ahora nos dijeron hoy volvió el calor. Dijo, bueno, pero la habíamos disfrutado muy bien, gracias a Dios. Así que bueno, no los quiero entretener con eso porque me hizo acordar este martirio de nuestros hermanos. Y vamos a leer algo al respecto. Vamos a leer ese famoso libro de Hebreos, que a mí me encanta. Si usted tiene ganas de leer la palabra de Dios, lea el libro de Hebreos. Que el Espíritu Santo, no sabemos a quién inspiró, porque no sabemos de quién es el autor. O el autor tuvo la semejante tremenda humildad de no poner su nombre o no querer ponerlo. No sabemos. La cuestión que ese libro nos habla de la obra de Dios desde el comienzo. Si ustedes lo abren simplemente para leer un poquitito, fíjense cómo comienza. Hace mucho, mucho tiempo los profetas en el primer capítulo comunicaron el mensaje de Dios a nuestros antepasados. Yo estoy leyendo en la Biblia de versión actual, que no es como la Biblia que tenía terminología antigua, y entonces por ahí, si alguno tiene la Biblia anterior, la 1960, la Reina Valera, va a encontrar otras terminologías, pero más o menos va a decir lo mismo. Dice, Dios dio el mensaje a nuestros antepasados, lo hicieron muchas veces y de muchas maneras, pero ahora en estos últimos tiempos Dios nos ha comunicado por medio de su Hijo, porque por medio de Él Dios creó el universo y lo hizo dueño de todas las cosas.
El Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre y con gran poder hace que el universo siga existiendo. Por más que le pase cualquier cosa, hermano, o te pase, cada vez que veas que empieza a amanecer, es el cumplimiento de la gracia de Dios para ese día. Primero, porque estás vivo. Y segundo, porque Dios cumple su promesa. Y el hombre, con la sabiduría que Dios le ha dado, puede calibrar exactamente, saber a qué hora va a salir el sol y saber a qué hora se va a poner el sol. Sabe cuándo vienen las estaciones, porque Dios es bueno. Aunque el mundo no lo reconozca, Dios sigue siendo bueno. Y en es largo este capítulo 11 y parte del 12, pero me gustaría que reflexionáramos sobre un tema. En esta versión habla de la confianza. En la versión anterior denomina a la confianza fe. Es un término sinónimo del castellano, aunque tienen unas pequeñas diferencias, pero si me lo permiten lo leo como está en esta versión porque es bastante clara. Capítulo 11 de Hebreos dice: confiar o tener fe en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Y aclara, es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. O sea, una promesa que se espera sobre algo que no se alcanza a ver. Los seres humanos nos gusta ver y tocar las cosas y disfrutarlas, especialmente cuando están en esas grandes vidrieras llenas de cosas lindas que nos parecen necesarias, y la televisión y la radio y los diarios nos hacen creer que son necesarias. Sin embargo, no salen por eso el sol, ni viene la lluvia, ni vienen las bendiciones de Dios. Viene porque Dios ordenó a este mundo de una manera espectacular para que todas las mañanas tengamos la seguridad de que Dios está presente cada día en nuestras vidas. Y luego da una nómina de exitosos. Habla de Abel, de Enoc, de Noé, en los distintos. Léanlo detenidamente, es precioso este capítulo. Y es lo que me llevó a compartirlo, porque yo recordaba, después vamos a llegar a eso, todo lo que sufrieron nuestros hermanos. Habla de Noé, habla de Abraham, sigue más adelante hablando de Isaac, de Jacob, de Moisés, de los israelitas, el pueblo entero, cómo confió en Dios, y Dios hizo que con un pie que pusieran en el agua, se abrieran las aguas y obtuvieran la libertad. Pero cada una de estas personas no recibieron totalmente. Y fíjense cómo lo dice la Biblia en el versículo 13. Todas las personas que hemos mencionado, escuchen bien, todas las personas esas de la historia murieron sin recibir las cosas que Dios le había prometido. ¡Wow! ¿Te ha pasado, hermano o hermana? Pedir y pedir, Señor, por favor que se sane, por favor que salga de la cárcel, por favor que tenga trabajo, por favor que tenga una mejoría en esto, en aquello, en lo otro, por favor que se sane mi familiar, por favor que pueda lograr este objetivo. Y los grandes siervos de Dios, los que formaron la historia de la Biblia, dice, repito, todas las personas que hemos mencionado murieron
sin recibir las cosas que Dios le había prometido. ¿Pero cómo? Si al principio del versículo dice estar totalmente seguro que uno va a recibir lo que espera, ¿Dios es mentiroso? ¿Alguien cree que Dios miente? ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué no recibieron esas cosas? Lo explica un poquito la continuación del versículo. Dice, no recibieron las cosas que Dios les había prometido, pero, siempre hay un pero para la fe también, como ellos confiaban en Dios, las vieron desde lejos y se alegraron. Esa es otra parte de la fe, de la confianza. Cuando a pesar de que no recibimos, podemos alegrarnos en que Dios no nos da, pero sabemos que Él es fiel y que sus promesas son para siempre. Seguimos leyendo la Biblia. Dice, las vieron desde lejos y se alegraron. ¿Por qué? Dice otro por qué. Pues sabían que en este mundo ellos y nosotros estaban de paso como los extranjeros. Queda claro entonces que quienes reconocen esto todavía buscan un país propio. Los extranjeros siempre buscan un país propio. Y que no están pensando en volver al país de donde salieron, pues de otra manera hubieran regresado allá. Lo que desean es tener un país mejor. ¿Quién no quiere tener un país mejor? ¿Se acuerdan que cuando ganamos al fútbol en el 78 éramos el mejor país del mundo? ¿Se acuerdan? Bueno, ¿quién no quiere tener un país mejor? Pero dice que no es acá. Dice, lo que desean es tener un país mejor en el cielo. Por eso, sigue diciendo, Dios les ha preparado una ciudad y no tiene vergüenza de que lo llamen su Dios. Hay una ciudad, hermanos, en la cual habrá paz eternamente, habrá gozo eternamente, habrá verdad eternamente, habrá justicia eternamente, habrá el gozo de estar en la presencia del Creador. Con lo cual, ¿qué puede ser mejor? Estábamos orgullosos cuando se ganó el Mundial, estábamos orgullosos cuando Fangio, estoy hablando de una antigüedad, ganaba los campeonatos con ese Torino argentino. Y nos parecía que estábamos en la gloria, ¿no? La gloria va a ser estar con el Señor. Aunque no le conocemos, lo adoramos porque sabemos que existe. Y no solo que existe allá en nuestra imaginación y en nuestro conocimiento de Él, existe porque está acá, en nuestro corazón. Vive cada día, nos da el sol, nos da la vida, nos da la salud, o no. Pero debemos alabarlo porque Él siempre está. Ahora, después de dar todos estos que fueron exitosos, termina diciendo en el versículo 35, algunas mujeres confiaron tanto en Dios y por eso Dios hizo que sus familiares muertos volvieran a vivir. ¿Cuántas veces hemos pedido a Dios o que nos resucite a alguien que queremos, que nos gustaría tener, como les pasó a los nietos? O que lo sane, o que nos libre de temores, o que nos libre de malos pensamientos, o que nos libre de cosas. Y no sabemos por qué. En algunos casos sí, y en otros Dios no nos contesta que sí. Después vamos a terminar diciendo el por qué. Entonces, el versículo siguiente al 35 es el 36, dice, algunos confiaron tanto en Dios
que no quisieron que los dejaran en libertad. Al contrario, dejaron que los mataran. ¿Por qué? Otro por qué. Porque sabían que volverían a vivir y así estarían mucho mejor. Mucha gente se burló de ellos como se burla de nosotros y los maltrató. Demos gracias a Dios por la libertad que tenemos, que nunca se vaya a cortar. Porque estos hermanos vivían prisioneros, maltratados, como nos dice la Biblia. Y hasta los metieron en la cárcel. A otros los mataron a pedradas. Verso 37. Los partieron en dos con una sierra. Los mataron a espada. Algunos anduvieron de un lugar a otro con ropas hechas de piel de oveja o de cabra. Eran pobres, nos dice el verso 37. Estaban tristes. ¿El cristiano puede estar triste? Sí. ¿Cómo no? Si hasta Jesús estuvo triste. Cuando él sabía lo que le esperaba, dijo: Padre, por favor, pasa de mí esta copa. Pero, ¿se acuerdan cómo termina la frase? Haz tu voluntad. Porque la voluntad de Dios es perfecta y tiene trascendencia eterna. Estoy mal. Te pido que me mejores. No pasa nada. Pero Dios sabe por qué no pasa nada. Eran pobres, estaban tristes, habían sido maltratados. Fíjense cómo el verso 38 califica. La gente de este mundo no merecía personas tan buenas, que anduvieron sin rumbo fijo por el desierto, por las montañas, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Qué Dios malo que tenía esta pobre gente. Los maltrataban mal y ellos estaban gozosos. ¿Por qué? Así como los mártires o los soldados que nos dieron la libertad morían felices porque estaban dándonos la libertad de la patria. Acá ellos morían porque entraban en la eterna libertad de la vida eterna que Dios nos dio. Entonces, ¿cómo no iban a estar felices? Fíjense lo que dice el verso 38. Dios estaba contento con todas estas personas. ¿Por qué? Porque confiaron en Él. Pero agrega, pero ninguna de ellas recibió lo que Dios había prometido. ¡Wow! Estaban contentas, Dios estaba contento, ellos estaban felices, pero tampoco habían recibido lo que le habían pedido a Dios. O sea que sufrían y sin embargo Dios dejó que sufrieran. Qué malo que es Dios, ¿no? ¿O será sabio? A veces en el sufrimiento encontramos cosas que nos hacen subir de nivel espiritual. Y acuérdense que somos la iglesia. Y la iglesia va de gloria en gloria. Esa es la gloria que Dios quiere. Que aún en el dolor, aún en el sufrimiento, en la persecución, en la ejecución de nuestros cuerpos, hagamos lo que hizo Esteban. ¿Se acuerdan? Mientras otros con odio le tiraban piedras, lo querían destruir y lo mataron, él le pidió lo mismo que el Señor Jesús. Se formó el carácter de Jesús en su vida. ¿Y qué dijo? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Perdónalos. Se fortaleció y se formó definitivamente en su máxima gloria el carácter de Esteban. Pasó a ser
igual que Jesús, a tener el mismo sentimiento por sus enemigos, a sentir el mismo sentimiento por aquellos que lo odiaban y que lo mataban. Eso es lo que pasa cuando sufrimos por Cristo Jesús. Tenemos el sentimiento que Él nos pone, no porque es nuestro. No hay nadie que sea tan bueno que quiera orar y siquiera pedir que Dios no los condene. Sin embargo, en ese momento crecemos espiritualmente al nivel de Jesús, al mismo martirio de Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos lleva a esa realidad. Y dice, vamos a leerlo de vuelta, Dios estaba contento con todas estas personas, pues confiaron en Él, pero ninguna de ellas recibió lo que Dios le había prometido. Y continuó el 40 diciendo, y es que Dios tenía un plan mucho mejor. ¡Wow! ¿Un plan mejor que vivir bien? ¿Un plan mejor que vivir la buena vida? ¿Disfrutar de las mejores cosas? Sí, un plan mejor. Un plan mejor tiene Dios para todo aquello malo que pasa. Este mundo está gobernado por fuerzas en el cielo que no son de Dios, que son del enemigo y que usa malas personas, malos gobiernos, que usa las armas, que usa la destrucción para que estemos mal y para que le echemos la culpa a Dios. Pero no nos engañemos, es el enemigo a través de sus instrumentos el que envía estas cosas. Pidamos por esa gente para que sean liberados de eso que están haciendo. Si recibimos el mal, devolvámoslo con bien. Oremos por quienes nos persiguen, dice la Biblia. Y fíjense cómo dice el verso 40, y es que Dios tenía un plan mucho mejor para que nosotros también recibiéramos lo prometido. Y fíjense cómo termina el capítulo 11. Dice, Dios solo hará perfectas a esas personas cuando nos haya hecho perfectos a nosotros. ¿A nosotros hoy? Si quieren mirar en el espejo de la perfección, ¿querés mirarte, hermana, hermano? ¡Oh, qué grande que nos queda! Pero cuando Él nos haga perfectos a nosotros como Esteban, ese será el momento de gloria. Y unos y otros gozaremos de que Dios nos perfeccionó. ¿Cómo hacemos para lograrlo? Lo termina diciendo el capítulo 12 en el verso 2. Dice, pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza. ¡Apa! Si ponemos la confianza en Jesús, Él nos da la confianza y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Y luego nos aclara, Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque tenía un interés superior, porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz, dice esta versión. Y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Y la primera parte del versículo 3 dice, piensen en el ejemplo de Jesús. Quiero terminar con unas brevísimas conclusiones. Primera, el Señor Jesús no nos dijo que íbamos a ser felices, íbamos a comer perdices, íbamos a vivir placenteramente. Vamos a sufrir. Pero Él dijo, primero, que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Saben que este mundo se va a terminar? Algún día se va a terminar. No de la forma que el hombre lo quiere destruir, y lo estamos destruyendo todos los días. Pero un día este mundo se va a terminar porque Dios así lo determinó.
en ese momento nos vamos a dar cuenta de que hay un mundo mucho mejor que nos está esperando. Segunda conclusión. A veces lo que el Señor no nos da, como dijimos hace un rato, nos hace crecer espiritualmente. Las pruebas fortalecen el carácter de Jesús en nosotros. Y en tercer y último lugar, debemos destacar sin nombrarlo, que el enemigo hace bien su trabajo, porque domina todos los gobiernos del mundo, todos los poderes del mundo, y tiene sus servidores que cumplen su voluntad, la del enemigo. Pero Dios tiene una voluntad superior. Y cuando Jesús se fue, nos dejó la promesa: voy a mi Padre. Primero les dijo: no se pongan tristes, porque me voy. Conviene que me vaya, porque viene el Espíritu Santo que les va a enseñar todas las cosas que tienen que saber. ¿Para qué? Para que esa iglesia vaya perfeccionándose, para que esa iglesia vaya de gloria en gloria. Y esas iglesias sos vos y soy yo, no en esta carne, en el Espíritu. Esta carne se va a morir, se la van a comer los gusanos, pero el Espíritu que mora en nosotros será revestido con un espíritu blanco, puro, santo. Ahí vamos a ser absolutamente santos, en ese momento igual que Esteban. Y pasaremos a la gloria celestial. Esperaremos un tiempo y un día, cuando venga el Señor a buscar a su iglesia, vamos a estar haciéndolo como las hermosas alabanzas que escuchamos esta noche y que cantamos siempre, porque Dios las merece. Él merece toda la honra, toda la gloria, y todo lo que podamos decirle es poco. Porque Él merece absolutamente toda la gloria y toda la honra. Así que Martín va a estar encargado de decirles las últimas palabras, porque hasta acá llegó mi amor. Dios los bendiga.